Licenciada, buenas tardes. El día de hoy le voy a presentar lo que es la tarea de refuerzo con el tema de las citas y referencias. Bueno, en primer lugar he colocado lo que son las normas APA. Las normas APA sirven para dar un orden a las referencias o citas utilizando en la escritura de documentos. Esto facilita la recuperación, análisis y evaluación de todas las fuentes que el autor utilice. También he colocado lo que son las citas textuales. Nos menciona que reproduce palabras literales de otro trabajo o de su propio trabajo previamente publicado. Se utiliza cuando existe una definición exacta, un autor ha dicho algo memorable o algo importante, se desea responder a una redacción exacta, por ejemplo, algo que alguien dijo. Por otro lado, tenemos que citar, es referir, anotar o mencionar los autores de textos o lugares que se alejen o discuten en los que se dice o escribe. ¿Para qué citar? Sirve para respaldar lo que quiere decir el documento que se está elaborando. Por otro lado, tenemos lo que son los tipos de citas. En primer lugar, voy a mencionar lo que es la cita corta o cita directa, que posee las siguientes características. La cita corta son la de menos de 40 palabras. Se escriben con comillas antes y después del fragmento. Se inserta en la misma oración que la presenta. Ahorita voy a enseñarle un ejemplo. Por ejemplo, si quiere resaltar que el autor que va a citar en una cita directa de menos de 40 palabras debe incluir el texto entre comillas así. ¿Qué voy a hacer? Voy primero a colocar el texto, el autor o autores, abro comillas, el año y cierro comillas. Voy a colocar, abro comillas y coloco el texto y cierro comillas. En las normas APA séptima edición se ponía, para resaltar la página se ponía PAC. Ahora en normas APA séptima edición solo se le pone la P y el número de páginas. Por ejemplo, tenemos aquí un claro ejemplo. Como lo menciona Corredor, el autor, abro paréntesis 2011, cierro paréntesis, abro comillas y coloco el texto. El aumento en la cantidad y flexibilidad de los canales de información debilita la idea de la cultura universal porque genera un aumento colateral de la información disponible. Cierro comillas, se acabó el texto de menos de 40 palabras, hay que tomar en cuenta eso. Y por último coloco el número de página, abro paréntesis, pongo P punto y el número de página, que en este caso sería 53, cierro comillas y cierro paréntesis. Por otro lado tenemos lo que son la cita larga o cita directa, que es más de 40 palabras. La cita larga posee las siguientes características. Contiene 40 palabras o más, no llevan comillas, se pone un párrafo distinto aplicando una sangría de 2.54 centímetros a todo el fragmento. Aquí tenemos un ejemplo. Cuando hay una cita directa de más de 40 palabras, esto debe ir un párrafo aparte, sin comillas y con sangría francesa. Por ejemplo, es claro que los medios digitales, en particular las redes sociales, han modificado la forma en la que se produce interacción interpersonal y la expresión de la identidad individual. La interacción en las redes sociales tiene 4 características básicas: persistencia, simultaneidad, linkabilidad y el hecho de la que la narrativa interior es pública. Aquí voy a citar después de lo que ya el texto voy a citar, que tiene más de 40 palabras. Por ejemplo, abro comilla, abro paréntesis, coloco el autor o autores, coma, el año, coma y el número de página de donde saqué el texto. Y cerramos paréntesis. No debemos aplicar una sangría francesa de 2.54 centímetros.
Citas ideológicas o parafrases. Un parafraseo reafirma la idea de otro en sus propias palabras. El parafraseo permite resumir y sintetizar información de una o más fuentes. ¿Qué características tiene? El parafraseo puede quedar incluido en un párrafo o varios, no tiene cantidad de palabras, puede quedar más extenso que el texto que se parafrasea. No se coloca comillas ni número de página. Aquí tenemos un ejemplo. Una cita textual. Vamos con la cita textual. Sánchez en el 2011 afirma que el marketing sensorial apela a los sentidos con el objetivo de crear experiencias sensoriales a través de la vista, es el sonido, el tacto, el gusto y el olfato. También se le denomina marketing multisensorial, abro paréntesis, P.25, cierro paréntesis. ¿Qué he hecho aquí en la cita textual? He hecho una cita corta, porque está a menos de 40 palabras y estoy abriendo comillas y cerrando comillas, ya sea en el texto. Por otro lado tenemos una cita parafraseada. La cita parafraseada tenemos la idea del autor, tenemos la idea del autor, pero vamos a decir lo mismo pero en diferentes palabras. Por ejemplo, Sánchez en el 2021 señala que el marketing sensorial se centra en los sentidos con el propósito de generar experiencias memorables mediante la vista, tacto, sonido, olfato y gusto. Además es considerado como marketing multisensorial. Aquí he dicho lo mismo pero en diferentes palabras de lo que señala el autor. Y aquí, como está más de 40 palabras, no he colocado ni comillas ni número de página. He aquí colocado las referencias de donde obtuve la información o de donde me respalda la información para esta presentación. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado.